pasar vamos a tener una palabra de oración. Nuestro buen Dios de amor y Padre eterno que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, ayer, hoy y por siempre. Podemos como hermanos reunirnos virtualmente para buscarte en espíritu y en verdad. Sé tú nuestro invitado de honor, Señor. Sé tú quien traiga tu palabra a nuestras vidas, a nuestras mentes, y sé tú quien toque nuestros corazones. Lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Armando era un joven que había nacido y crecido dentro del ámbito de la iglesia adventista. Había sido muy bueno en los clubes, le gustaba participar, pero llegó el momento en que, por algunas decisiones en su vida, decidió alejarse de la iglesia. Le gustaba mucho el alpinismo, así que se convirtió en un alpinista profesional. Y cierto día en Argentina, el país donde él era natal, hubo una convocatoria para un concurso de ver quién era el alpinista más rápido y lograba ascender a la cima del Aconcagua, que es una montaña de alrededor de 7,000 metros de altura, en menos de 24 horas. Armando hizo los preparativos propios para matricularse en aquella competencia y llegó aquel día donde Armando empezaba a participar. Todo iba muy bien, pero a escasos 100 metros de la cima, subiendo por el último acantilado, Armando resbaló y su vida empezó a correr en un minuto. De repente sintió un sacudón que casi lo parte por la mitad. Claro, como todo un alpinista experimentado, había puesto una cuerda de seguridad anclado a varias estacas de seguridad también. Ahí, suspendido en el aire, Armando, aquel muchacho, recordó lo que había aprendido en la iglesia, que había un Dios que puede ayudarte cuando estás en problemas, que hay un Dios que te escucha si tú clamas a Él. Y en aquella ocasión, Armando decidió clamar al Señor. Señor, ayúdame. Y entonces una voz muy suave susurró en su oído y le dijo, ¿qué quieres que haga? Sálvame, Señor, me estoy muriendo, estoy a punto de morirme. Y esa voz replicó suavemente y le dijo, ¿realmente crees que puedo ayudarte? Claro, Señor, yo sé que tú eres el único que puedes ayudarme. Y te prometo, Señor, que si tú me salvas, de hoy en adelante confiaré plenamente y dedicaré mi vida a ti y a tu servicio. Generalmente, queridos amigos y hermanos, el ser humano cuando se encuentra en medio de problemas, en medio de dificultades, cuando hay momentos difíciles, parece acordarse o recordar que existe un Dios que está dispuesto a ayudarte. Tiende a acordarse de ese Dios y no solamente se acuerda, sino que empieza a prometerle cosas a Dios. Diciendo, Señor, si tú me ayudas con esto, si tú me salvas de esto, si tú me libras de aquello, yo te prometo que voy a hacer esto. Interesantemente, muchas de esas promesas desaparecen justo en el momento que también los problemas se disuelven, se resuelven o se han ido. En este tipo de situaciones o bajo estas circunstancias, las preguntas obligadas que debemos hacernos, hermanos, son: ¿es bueno hacer promesas a Dios en momentos de crisis? ¿Será que es bueno que una vez que hayamos hecho una promesa al Señor, podemos cambiarla? ¿Será que hacer una promesa a Dios nos da también la autoridad de aplazar el cumplimiento de la misma promesa? Porque pues el Señor es misericordioso, Él va a entender nuestras situaciones. ¿Será que existe alguna consecuencia si lo que le prometemos al Señor no lo cumplimos? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 76. Vamos a ir al Salmo 76, el versículo 11, que dice de la siguiente manera. Salmo 76, versículo 11. Ofreced votos al Señor vuestro Dios y pagadlos.
todos los que estáis alrededor de él, traed presentes al que debe ser venerado. Otras versiones dicen, hagan ustedes promesas al Señor, su Dios, pero cúmplanselas. Y ahí está el primer principio, la primera lección que podemos tener esta mañana, hermanos. Las promesas hechas a Dios son para cumplirlas. Cuando el cristiano hace una promesa a Dios, debe estar dispuesto y motivado a cumplir esta promesa independientemente de la circunstancia por la que esté atravesando. Recordemos lo que Gálatas 6:7 menciona. El Señor no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. El Señor espera que los votos o las promesas que nosotros le hacemos como sus hijos o sus hijas, las cumplamos con la misma fidelidad con la que Él cumple sus promesas en nuestras vidas. Consejo sobre mayordomía cristiana, en la página 239, la sierva del Señor declara lo siguiente: la promesa no se hace al hombre, sino a Dios, y es como un pagaré dado a un vecino. Ninguna obligación legal tiene más fuerza para el cristiano en cuanto al desembolso de dinero que una promesa hecha a Dios. Qué interesante y qué profunda declaración de la sierva del Señor. Ninguna obligación es más grande como aquella que hacemos al Señor. Muy bien, punto número 2, lección número 2. Vamos a ir al libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, Hechos, el capítulo 4. Si nosotros recordamos un poco, en la última parte del capítulo 2 de Hechos, habla acerca de la iglesia primitiva. Y sabíamos cuál era el sentir de esta iglesia primitiva. Para el capítulo 4, es bien interesante lo que la palabra de Dios menciona ahí en el capítulo 4, versículo 32. De hecho, esta parte de la Biblia está titulada como Todas las cosas eran comunes. Menciona el versículo 32. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un mismo pensamiento. Qué interesante. La iglesia estaba unida, la iglesia se preocupaban los unos por los otros. Y el versículo 34 y 35 menciona que no había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los que estaban involucrados en la iglesia primitiva habían hecho un pacto, pero un pacto voluntario. Un pacto que ellos cumplían con alegría, con prontitud, con buena disposición, porque nadie los había obligado. Ellos hacían eso porque creían que esa era la manera correcta en que la iglesia debía funcionar. Pero saben, interesantemente, había una pareja que tenía muchas posesiones. Y a medida que fueron pasando los días, que fueron pasando las horas, el tiempo, ellos empezaron a contemplar una posibilidad de modificar aquel voto que voluntariamente habían hecho en algún momento. Empezaron a pensar la manera de cambiarlo. Lucharon con sus conciencias de tal manera que llegaron a someterlas al razonamiento humano y llegaron a la triste conclusión de que era mejor cambiar lo que habían prometido. Sí, es correcto. Ananías y Zafira, de ellos estamos hablando. Testimonios para la iglesia, en la página 454, noten lo que menciona. Pensaron, hablando de Ananías y Zafira, que se habían apresurado demasiado y desearon considerar el asunto. Así abrieron una puerta por la cual Satanás entró enseguida y obtuvo el dominio de su mente. Hablaron del asunto entre sí y deliberadamente decidieron retener una parte del precio de la tierra. Es hasta el capítulo 5, hermanos, donde en Hechos se relata esta historia que todos conocemos. Y esta historia de Ananías y Zafira, hermanos, es una historia de advertencia para cada uno de nosotros en estos días.
No importa si por una crisis o bajo la influencia del Espíritu Santo, si tú y yo hemos hecho una promesa al Señor, debemos estar dispuestas a cumplirlas, porque el no cumplir las promesas que hacemos a Dios tiene consecuencias negativas. Pasó con Ananías y Zafira. Ellos vendieron una propiedad, retuvieron una parte y cuando la llevaron a los apóstoles, ¿qué sucedió? Ambos tuvieron que sufrir las consecuencias de romper ese pacto que habían hecho con Dios y que lo habían hecho de todo corazón. Y tal vez pudiéramos decir, bueno, tal vez el Señor va a entender si yo no logro hacer la promesa. Él es un Dios de amor, es un Dios perdonador. Y sí, Dios es eso. Dios nos ama, Dios nos perdona, es misericordioso con nosotros, pero también es cierto que Él es celoso y exige un estricto cumplimiento de lo que le hemos prometido. Recordemos lo que la palabra de Dios menciona en Malaquías 3. Regularmente lo utilizábamos lo utilizábamos en nuestros templos cuando era el momento de recoger los diezmos y las ofrendas. Pero leíamos a partir del versículo 10. Pero si nosotros vamos al versículo 8, la palabra de Dios menciona, ¿robará el hombre a Dios? Hace una pregunta. Y ahí mismo contesta, sí, estáis robando en los diezmos y en las ofrendas. Y después viene el versículo que conocemos, traed pues todos los diezmos al alfolí, y yo derramaré bendiciones ¿hasta qué? Hasta que sobreabunden. Hermanos, Dios está dispuesto a bendecirnos de sobremanera si nosotros estamos dispuestos a cumplir lo que le prometemos a Dios. Entonces la lección número 2, el principio número 2 que podemos tener esta mañana es: las promesas que hacemos a Dios y no cumplimos pueden traer consecuencias negativas a nuestra vida. Principio número 3 o lección número 3. Cumple tus promesas aunque estés pasando por dificultades. Cumple tus promesas aunque estés pasando por dificultades. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 11, el versículo 2. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vamos a recordar esta historia y vamos a mirar el panorama. Lázaro, según lo que se menciona en la palabra de Dios, era hermano de Marta y de María. En otras palabras, Lázaro era el encargado de velar por sus hermanas. Era el único varón. Era el responsable de traer sustento diario a la casa. Al ser el varón se esperaba que él fuera el que cuidara de la familia. Pero el versículo 1 de este capítulo 11 menciona que Lázaro estaba enfermo. Y a mí me gustaría añadir que Lázaro no solamente estaba enfermo, sino que estaba muy enfermo, porque al final de cuentas murió de esa enfermedad. Y sin duda alguna, cuando en casa hay alguien enfermo, y sin duda alguna, cuando en casa muere la persona que era la cabeza de familia o la responsable de traer sustento a la familia, sin duda alguna, las necesidades saltan a la vista. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? En aquella familia, en la familia de María, de Marta, de Lázaro, una vez que Lázaro murió, sin duda alguna, había muchas necesidades financieramente hablando. Y era una gran prueba para María. Sin duda era una gran prueba porque ella podía ver y palpar las necesidades que rodeaban ahora a su hogar. Le preocupaba que Lázaro hubiera muerto. Le preocupaba qué iba a ser de ella y de su hermana. Pero María tenía bien claro que debía cumplir su voto o la promesa que ella había hecho para con el Señor. Y ustedes podrán decir, bueno, pero pues no le había dicho a nadie. María no hizo público que ella había hecho un pacto de ungir los pies del Maestro. Claro. Y es una gran lección para nosotros, hermanos. Los votos o las promesas que hacemos a Dios no necesariamente deben ser públicas. Las mejores promesas y los mejores votos que podemos hacer al Señor nacen en el corazón.
Y fue lo que había en el corazón de María. Noten lo que dice. María estaba llena de gratitud. A costa de gran sacrificio personal, había adquirido un vaso de alabastro de nardo líquido de mucho precio para ungir al Maestro. Pero cuando el corazón se conmueve por la influencia del Espíritu Santo y se hace un voto para dar cierta cantidad, el que ha hecho el voto no tiene ya ningún derecho a la porción sagrada. Por eso mencionábamos, en los pactos, los votos que hacemos con Dios nacen en el corazón. Queridos, ni aun en las peores circunstancias se puede decir que Dios abandona a sus hijos. Entre más grande sea la crisis, más seguridad tenemos de que su compañía y su intervención está con los hijos y que el Señor está al lado de sus hijos cuando nosotros, sus hijos, sufrimos. ¿O acaso será, queridos, que estamos nosotros deteniendo las bendiciones que Dios está dispuesto a derramar sobre nosotros? Vamos a ir a la siguiente lección o al siguiente principio. Cumple tus promesas aunque tengas que dar lo único o lo último que tienes. En la Biblia vamos a encontrar muchas historias que pueden encajar en este principio. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Es uno de los ejemplos que mejor podría encajar probablemente. Nosotros podamos analizar la historia que encontramos en Primera de Samuel. Primera de Samuel, el capítulo 1. Es una historia muy conocida por nosotros y habla acerca de Ana. Ana tenía un problema. El problema que Ana tenía es que era estéril, no podía tener hijos. Y en aquel entonces, el que una esposa no pudiera darle un hijo a la familia, al marido, era algo que era mal visto en cierta medida. Y yo quiero pensar que tanto Elcana como Ana visitaron a los mejores especialistas para poder procrear algún hijo. Yo creo que no solamente oraban al Señor, sino también hacían lo humanamente propio para buscar este propósito. Pero noten lo que dice el versículo 11 del capítulo 1 de Primera de Samuel. Ana, voy a parafrasear un poco, hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio y no pasará navaja sobre su cabeza. Otras versiones me gusta como dice: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Patriarcas y Profetas, página 555. Ana amaba a su pequeñuelo con toda la devoción de que es capaz un corazón de madre. Día tras día, mientras observaba su crecimiento y escuchaba su parloteo infantil, sus afectos lo enlazaban cada vez más íntimamente. Qué interesante, queridos hermanos. Cumple tu promesa aunque tengas que dar lo último o lo único que tienes. Ana pudo haber tenido muchos argumentos cuando llegó el momento de llevar a Samuel al templo. Ella pudo haber dicho: Señor, sí, mira, gracias, contestaste mi aflicción, me has dado un hijo, yo voy a cuidar al niño, le voy a enseñar los principios, pero por favor no me pidas que me separe de él. Bien puede servirte desde la casa. También pudo haber dicho: ¿sabes qué, Señor? Pues Samuel es muy pequeño, todavía me necesita. Además, allá en el templo, ¿con quién va a vivir? Con Elí, es un anciano, no le va a tener la misma paciencia que yo, su madre. ¿Quién va a cuidar de él? Señor, Samuel todavía no tiene la capacidad de defenderse solo. No es justo que tan pequeño debamos someterlo a riesgos, a sufrimientos innecesarios.
Pero por favor, Señor, tanto tiempo te pedí por un hijo y ahora volverme a quedar sola. Recuerda, Señor, tú sabes, es el único hijo que tengo. Esos y más argumentos pudo haber dicho. La sierva del Señor continúa diciendo que tan pronto el niño tuvo suficiente edad para ser separado de su madre, cumplió ella su voto. Y la palabra de Dios ahí en Primera de Samuel, el capítulo 1, los versos 27 y 28, dice: por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo devuelvo también al Señor. Mientras viva, será del Señor. Y adoró al Señor. Qué gran ejemplo para cada uno de nosotros. Ana dio su único hijo al servicio del Señor. Y creo que nos suena también a lo que el Señor hizo por nosotros, que mandó a su único hijo para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Vamos a la lección número 5, al quinto principio. Ten presente que Dios siempre cumple sus promesas. Saben, hermanos, a mí me gusta mucho la manera en la que Dios trabaja. Él nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero por nosotros. Y eso nos deja ver su gran amor, su gran misericordia para cada uno de nosotros. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? No es que el Señor tarde en cumplir su promesa, noten. Él no tarda en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia para con nosotros, pues no quiere que nadie muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aquella fría noche, mientras Armando colgaba de aquella cuerda allá en esa montaña en Argentina, cuando estaba agonizando, escuchó una voz que le dijo: Armando, mete tu mano en el bolsillo derecho. Vas a encontrar una navaja. Seguido de esto, la indicación fue: toma la navaja y corta la cuerda de seguridad. Al día siguiente, los equipos de rescate que habían subido a buscar a Armando, porque había sido uno de los participantes que no había regresado. ¿Cuál fue la sorpresa para estos equipos de rescate? Que ahí estaba Armando, colgado de aquella cuerda de seguridad a escasos 20 centímetros del suelo. Hermanos, esto es una ilustración, pero las ilustraciones nos enseñan a que en la vida debemos estar dispuestos a desprendernos de aquello que nos impida cumplir las promesas que tenemos para con el Señor. Si nosotros cumplimos las promesas para con Dios, el Señor simplemente también estará dispuesto a cumplir sus promesas para con nosotros, porque nos lo ha dejado ver así durante el trayecto de nuestra vida. Jamás ignoremos que Dios puede ser burlado. ¿Sí? Si nosotros hemos realizado una promesa al Señor, debemos que cumplirla. Hoy, hermanos, es el día de ponernos a cuentas con Él. No nos escondamos en las dificultades, no nos escondamos en la crisis financiera por la contingencia, no nos escondamos en que hemos perdido el trabajo, no nos escondamos en las dificultades, en los temores, en el materialismo. No, hermanos, hemos aprendido que Dios espera que como sus hijos podamos ser fiel cumpliendo las promesas que le hemos hecho. Voy a invitarles a ir a Eclesiastés, capítulo 5, versos 4 y 5. Noten lo que dice la palabra de Dios. Cuando hagas a Dios promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Como conclusión, podríamos decir, hermanos, que tenemos un gran ejemplo en lo que María hizo, haciendo una promesa o un voto desde el fondo del corazón para con Jesús. También podemos saber que es bueno tener la determinación que Ana tuviera de que independientemente así fuera su único hijo, o sea, lo último que tengamos, debemos cumplir lo que le hemos prometido al Señor.
También está la triste historia de Ananías y Zafira. Es un llamado de advertencia para cada uno de nosotros. ¿Se han puesto a pensar qué pasaría si el Señor siguiera actuando como actuó en el momento de Ananías y Zafira? ¿Cuántos de nosotros caeríamos muertos ahora mismo en este mismo lugar porque no hemos cumplido las promesas que hemos hecho a Dios? No debemos tomar con ligereza y poca responsabilidad las promesas que hemos hecho a Dios, aunque esto signifique sacrificio, hermanos, aunque estemos pasando por momentos difíciles, aunque debamos desprendernos de lo único, lo último. Dios es fiel y siempre ha cumplido sus promesas en nuestras vidas. Hagamos un recuento de los principios, las lecciones que hemos aprendido el día de hoy. La primera lección, el primer principio es: las promesas hechas a Dios son promesas que debemos cumplir. No olvidemos eso. La segunda, el no cumplir las promesas que hacemos a Dios puede tener consecuencias negativas. La tercera, cumple tus promesas a Dios aunque estés pasando por dificultades. Vamos a la cuarta. Cumple tus promesas aunque tengas que dar lo último o lo único que tienes. Y número 5, nunca olvides que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Se cuenta que Alejandra, la reina de Inglaterra, disfrutaba de andar vestida con harapos y maloliente de incógnito por los barrios bajos de Londres. Y un día, mientras disfrutaba de aquella actividad, empezó a llover. Y al ver que la lluvia no paraba, decidió buscar un lugar donde refugiarse, donde cubrirse de la lluvia. Buscó por ahí, vio una choza, estuvo un rato debajo de la cochera, si queremos decirlo así, y al ver que el agua no pasaba, decidió tocar en aquella casa. Una persona salió ahí y al verla se asombró de ver un personaje de esa apariencia frente a su casa y le dijo: dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Le dijo la reina, le dice a aquella persona: quiero pedirle un favor. Mire, necesito regresar a casa, pero pues está lloviendo muy fuerte. Yo no sé si usted tiene una sombrilla, un paraguas que me preste para poder llegar. La persona sonrió y le dijo: mire, señora, tengo 2 paraguas. Uno que utilizo para momentos especiales, que está nuevo, y uno que utilizo, es más, ya ni sirve, se filtra, ya ni lo utilizo. Y como estoy segura que el paraguas no va a regresar, no le presto, le regalo el paraguas viejito. Bueno, aquel día, aquella tarde, Alejandra, la reina, pudo regresar al palacio real con aquel paraguas roto, un poco mojada, pero pudo llegar al palacio. ¿Cuál fue la sorpresa para la persona de la choza? Que al día siguiente, muy temprano, mensajeros reales con pompa y caravana llegaron hasta su domicilio y le dijeron: señora, su majestad la reina, quien usted ayer le prestó este paraguas, envía de vuelta el paraguas y junto con él todos estos presentes en oro y plata. ¿Cómo? ¿La reina Alejandra, la de Inglaterra, estuvo aquí ayer? Pero es que si yo hubiera sabido que era ella, le hubiera regalado el paraguas nuevo, el paraguas bueno. Todos sus lamentos fueron en vano. Nunca más tuvo la oportunidad de hacerle un favor a la reina de Inglaterra. Hoy no la reina de Inglaterra, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere que tú y yo hagamos un compromiso con Él. Él desea que tú y yo podamos ponernos a cuentas con Él y cumplir aquellas promesas que le hemos hecho. Sigamos la invitación que el apóstol Pablo nos hace en Corintios: examinaos a vosotros mismos. Ya dejemos de ver que si mi esposa, que si mis hijos hicieron, que si el pastor hizo, que si no hizo. Examinaos a vosotros mismos. Y si nosotros, queridos, tenemos alguna promesa pendiente por cumplir, pongámonos a manos con el Señor, porque yo estoy seguro que Él ha cumplido todas sus promesas en tu vida y en mi vida, y por eso hoy estamos aquí en este lugar. Que el Señor bendiga su palabra,
Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes donde quiera que estén y que Él sea con cada uno de nosotros. Vamos a terminar nuevamente teniendo una palabra de oración. Oremos. Nuestro buen Dios de amor, qué bueno y qué maravilloso es poder abrir tu palabra. Y estamos seguros, Señor, que cada vez que la abrimos, tú tienes un mensaje para nosotros. Que tú, como nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro salvador, siempre has cumplido tus promesas en nuestras vidas y alabamos y glorificamos tu nombre por eso. Pero también, Señor, queremos disculparnos porque puede ser que más de uno de nosotros tengamos por ahí alguna promesa pendiente que cumplir contigo. Queremos ponernos a mano, queremos estar a cuentas contigo, porque queremos seguir disfrutando y gozando de tus bendiciones, de tus promesas. Sé tú con nosotros, Señor. Sé con tus hijos en esta asociación del Bajío. Y de todo corazón y humildemente ruego, Padre, que Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia y piedad. Lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué gusto saludarles, queridos. Que el Señor les bendiga. Muy feliz sábado. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro.